Bienvenidos a Perspectiva Pastoral, es una conversación con respecto al llamado al peregrinar y específicamente al privilegio de servir a la iglesia local. Mi nombre es Vidal y soy el anfitrión de este programa y en esta ocasión tengo el privilegio de no solamente estar en una de mis ciudades favoritas, que es la Ciudad de México, un lugar en el cual para mí trae recuerdos bastante formativos, porque aquí estuvimos en algunos veranos allá al finales de los 80s, principios de los 90s, y estoy hablando del Seminario Bautista Teológico Mexicano en Lomas Verdes, en la Ciudad de México. Entonces estamos grabando en vivo y en particular tengo también otro de los privilegios, es de precisamente entrevistar y pasar un poco de tiempo con el director de este seminario. Estoy hablando de mi hermano, el pastor Abraham Banda. Pastor, ¿qué tal? Un placer saludarte y gracias por recibirnos. No, siempre bienvenidos. Tenemos un dicho en el seminario o un eslogan: queremos que el campus de Lomas Verdes sea la casa de los bautistas. ¿Sí? Es un excelente México, campus. Esa es la casa de ustedes. Gracias, pastor. Y estamos de visita, aunque somos de México, pero tenemos tiempo radicando en Estados Unidos y escuchando un poquito de tu trayectoria. Tenemos mucho en común por ese país de Estados Unidos. Pero antes de hablar de cualquier otra cosa, a mí me encantaría que habláramos, yo argumentaría del ministerio más importante, que es la familia. Platícanos, introduce tu familia. Claro. Dios me ha bendecido con una preciosa familia, con una linda mujer y con 3 hijos que son nobles de corazón y 2 de ellos al menos consagrados al Señor. Por ahí el mayor, pero es un joven noble, tiene un corazón noble. Dios nos ha bendecido con ellos 3. Mi esposa Elisa Ramírez, tenemos 27 años de casados ya. Nos casamos un 23 de julio, perdón, que no me escuche, que no vaya a ver este video, 23 de julio del 97. Así que bueno, ya tenemos varios añitos de casados. Y Dios nos ha bendecido con 3 hijos jóvenes ya. El mayor, Juan Pablo, de 25 años, él estudia arquitectura, es arquitecto, está estudiando arquitectura. El segundo, Elías Joab, él recién graduó también ya de la universidad, él es ingeniero civil. Y el más chico, Daniel Elí, él estudia actuaría en la Facultad de Físico-Matemático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así que los 3 se fueron por áreas muy distintas a las mías. Es lo que estoy viendo, Aunque debo confesar algo, yo, gracias al Señor que me salvó y que me llamó al ministerio. Yo creo mi tendencia muy natural era también las matemáticas y la física, ¿no? Me encantaban. Pero cuando entré a la preparatoria me gustó la materia de filosofía, entonces también desde muy joven leíamos esas cosas, ¿no? Y luego cuando llegué al seminario, bueno, pues ya ahí mi corazón se vertió sobre el área de estudios bíblicos, teología, ministerio. Bueno, el Señor me llevó por ahí, y lo cual disfruto mucho. Bueno, Dios me ha dado esta linda familia. Mis hijos han sido un fuerte apoyo en el ministerio. En primer lugar, porque son jóvenes que buscan al Señor. Uno de ellos muy involucrado en la obra, participa en el liderazgo de los jóvenes en el estado de Nuevo León. El más chico con una convicción del Señor que me sorprende. Se me hace que él, si algún día el Señor lo llama, va a ser un buen apologeta. ¿Sí? Y mi esposa, pues no se diga, compañera fiel en el ministerio. Y debo confesar algo, ella tiene un corazón pastoral más fuerte que el mío. Porque es hija también de pastor, hija ¿verdad? De pastor, trae esa escuela. Y bueno, es la que ha llorado conmigo a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y bueno, la que me ha acompañado tanto en los tiempos gratos que hemos disfrutado, que han sido muchos en el ministerio, pero también en los tiempos difíciles, ¿no? Una mujer sólida en el ministerio, en el Señor. Entonces, soy grandemente bendecido. Ahora que el Señor nos tiene por acá, yo no puedo pensar cómo estaríamos acá sin esa familia que el Señor nos ha dado. Y ustedes tienen la peculiaridad que tus 3 hijos se han quedado en Monterrey, porque ahí es donde has radicado por los últimos varias décadas. Sí. Entonces, ustedes, el Señor los trae precisamente a esta institución teológica
del seminario aquí mexicano. Háblanos un poquito acerca de lo que estás haciendo aquí, qué es la función que tienes aquí en el seminario. Bueno, quisiera, antes de responder esa pregunta, Vidal, en un par de minutos decir la transición. Fue una transición preciosa llegar acá, porque estábamos ya por cumplir 19 años de ministerio pastoral en la última iglesia, pastorear una iglesia por 19 años, y cuando el Señor nos empieza a mostrar que nos puede traer, bueno, Él sabía que nos iba a traer, pero nosotros todavía descubriendo, fue un peregrinaje espiritual muy precioso. Primero de mi esposa y mío, antes de que comunicarle a nuestros hijos, conocimos más al Señor, enfatizamos mucho más la búsqueda incesante de Dios, entramos a un discipulado, un material sobre Elías, ¿sí? Descubrir ese proceso, cómo Dios fue llevando a Elías en diferentes ciudades, a diferentes lugares, y haciendo nosotros también un recorrido, un peregrinaje espiritual. Cuando lo comunicamos ya a nuestros hijos, obviamente ellos se unen a esto. Llegamos acá a México, Vidal, con la plena convicción de que el Señor nos había traído, y seguimos con esa plena convicción. Hemos sido invitados para estar acá por 5 años y sabemos que el Señor será quien nos sostenga, porque no, ¿cómo te diré? No adjudicamos a nada que estamos acá más que a que el Señor nos trajo. Y esto ha sido una convicción. Hemos empezado el ministerio acá el 1 de agosto, el martes 1 de agosto del 2023. Y obviamente el título oficial de mi estancia acá es director general del Seminario Teológico Bautista Mexicano. ¿Por qué el director general? Porque en realidad hay un cuerpo directivo en el seminario. Hay 3 subdirectores. Bueno, ahorita funcionamos con dos subdirectores. Estamos en búsqueda del tercero para esta área, pero somos un cuerpo directivo, ¿no? Obviamente yo soy el responsable, soy el director general, soy el que debe marcar la visión, la pauta, los criterios, toda la reestructura que querramos realizar es pautada por mí. Pero doy gracias a Dios de este cuerpo directivo porque es gente muy comprometida, sí, es gente que me ha ayudado mucho en mi incorporación, ¿sí? Yo llegué acá sin la pretensión de hacer cambios, de hecho lo comuniqué al consejo directivo. Probablemente los primeros meses o quizá todo el año va a ser como se dice en el boxeo, ¿no? El primer round es de tanteo, es de conocimiento, de ver cómo está la cosa, y a eso nos hemos abocado. Si bien es cierto, ya hemos marcado algunos cambios, pero cambios que se han hecho sobre la marcha a razón de lo que hemos venido conociendo. Pero obviamente estos meses y lo que nos falta del año de nuestra estancia aquí es la proyección de lo que vamos a hacer, ¿no? Estamos en un precioso tiempo, Vidal, porque precisamente ahora en el 2024, se cumplen 50 años del seminario aquí en este campus. Wow. El seminario comenzó sus actividades académicas en septiembre del 74 acá. Si bien es cierto, fue desde el 69 que se adquiere la propiedad y la construcción de todo lo que ustedes pueden ver ahora. En el 74 inicia sus actividades, así que estamos cumpliendo 50 años. Y en el 2026 cumplimos 125 años de historia en México. Así que entre el 24 y el 26 son 2 años en los que nos estamos preparando para actividades, eventos especiales, ¿no? Son 2 años en ese marco. Entonces, bueno, el Señor nos trae en un tiempo formidable, ¿no? Excelente. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos trabajando, y las áreas en las que hemos venido trabajando, que estamos en proceso de planeación y algunas de ellas ya de implementación en algunos detalles, una de ellas es el rediseño curricular. Los cambios, la pandemia nos ha dejado con nuevos retos, ¿verdad? Pero aún en sí, no podemos imaginar que hubiera sido el mundo actual sin la pandemia, pero aún así la tendencia que ya veíamos de tiempo atrás, pues obviamente la educación es algo que se tiene que estar en constante replanteamiento, respondiendo a los cambios vertiginosos que se dan. Obviamente la pandemia pues nos
nos potencializa muchas cosas, ¿no? Nos avanza muchas cosas. El rediseño curricular actualmente ofrecemos nosotros a nivel de licenciatura, la licenciatura en liderazgo pastoral y eclesiástico, la licenciatura en ministerios musicales, la licenciatura en educación cristiana, la licenciatura en ministerios juveniles, la licenciatura en misiones y la licenciatura en eclesiología y plantación de iglesias. Son esas 6 licenciaturas las que estamos ofreciendo. Y a nivel maestría ofrecemos una sola maestría, que son maestría en deberes pastorales con acentuación en consejería cristiana. Pero tenemos un gran reto en esto, lograr la acreditación por parte del Estado, el REVOI, que es el Registro de Validez Oficial de Educación, ¿no? Que se ofrece a nivel tanto federal como estatal. Y ahorita estamos trabajando con eso. Creemos que tener este reconocimiento podríamos ver gran bendición en nuestros egresados, de que puedan tener un grado académico con un reconocimiento oficial. Otra de las áreas que hemos estado trabajando mucho es en el desarrollo de nuestra planta docente. El valor más grande que tiene el seminario son sus profesores. La escuela la hacen los profesores, ¿no? Sabemos que en la medida en que ayudemos a nuestros profesores a desarrollarse tanto en su campo de especialidad como en el campo docente o en el terreno docente, eso es invertir para añadir valor a la institución. ¿Sí? Tú sabes, el Seminario Teológico Bautista Mexicano se ha reconocido siempre por sus profesores. Exacto. Y obviamente queremos que lo sigan siendo. Ellos son lo que le da valor. Claro. No es el director, ni los directivos, ni nada lo que le da valor a esta institución, sino sus profesores. Así tuviéramos tal vez un campus con menos recursos, si mantenemos la planta docente, eso es lo que hace de lo más verde ser el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Otra de las áreas en las que hemos estado trabajando es en la vinculación denominacional, para nosotros muy importante. Los seminarios en México, los 2 seminarios nacionales, siempre han mantenido una vinculación con el trabajo denominacional, pero queremos intensificarlo. Queremos sumarnos, es decir, no queremos ser un proyecto alternativo, un proyecto aparte del proyecto de la Convención Nacional. Somos una institución que sabe cuál es nuestra tarea, nuestro trabajo es meramente educativo, pero estar participando siempre con la Convención Nacional, con las convenciones regionales y con las iglesias locales, en lo que el Señor ha puesto. Tú sabes, lo importante aquí es la iglesia local, eso es lo que marca, eso es lo que Dios estableció. Nosotros somos ministerios paraeclesiásticos que debemos contribuir al desarrollo de la iglesia local para seguir siendo testimonio en el mundo. Entonces, para nosotros esta parte de la vinculación denominacional es muy importante. Y otra área en la que hemos estado trabajando es con las alianzas estratégicas, hacer alianzas con otras entidades evangélicas, bautistas particularmente, pero que sean verdaderas alianzas. Es decir, ¿a qué me refiero? No estamos buscando gente que solamente contribuya, sino nosotros cómo contribuir. Las alianzas son alianzas donde las partes involucradas contribuyen unas con las otras. Entonces estamos buscando ese tipo de alianzas. Hace un par de semanas estuvimos en la ciudad de Houston visitando una iglesia que ha colaborado con el Seminario Teológico Bautista Mexicano ya por algunos años. Fuimos a conocer al pastor americano, fuimos a conocer a la iglesia, estuvimos predicando en el departamento hispano y nuestro mensaje para ellos era ustedes nos han apoyado y gracias por ello, pero venimos también a preguntarles cómo podemos nosotros servirles, qué podemos hacer, cómo podemos contribuir a la obra que ustedes como iglesia realizan, porque esto es también nuestro interés. Y algo que hemos estado trabajando, que está muy vinculado con el desarrollo curricular o con el rediseño curricular, es poner en el centro de nuestros procesos educativos la práctica ministerial.
recuperar la práctica ministerial, no solamente la práctica ministerial de nuestros estudiantes como un recipiente en el cual ellos van a ir a vaciar lo que aprenden en el salón de clases, sino que la práctica ministerial sea una fuente de conocimientos y de construcción de conocimientos. Hemos estado poniendo mucho énfasis en esto, Vidal. Es decir, a enseñar a nuestros estudiantes cómo problematizar la práctica ministerial para vincularla con los contenidos que ellos van revisando en el salón de clases. Y siempre, tú sabes, ¿no? A través de la historia ha sido esto, la relación entre teoría y práctica, cómo disminuir ese gap, ese espacio, ¿no? Entonces, construir conocimientos en la consideración de la práctica y la revisión de los contenidos en el salón de clases, porque lo que queremos es que el estudiante desde aquí aprenda a cómo ir transformando su práctica ministerial. Entonces, hemos abierto espacios. Otro elemento muy importante en este tiempo que hemos puesto énfasis y poco a poco ha venido consolidándose es el siguiente: nuestros estudiantes siguen siendo discípulos de Cristo. Al final de cuentas, quien va a graduar de aquí va a ser un discípulo de Cristo. Van a aprender griego, van a aprender hebreo, van a aprender hermenéutica, van a aprender historia del cristianismo, van a aprender a hacer interpretación bíblica, van a aprender a desarrollar habilidades y destrezas para las prácticas ministeriales, van a aprender historia, el pensamiento cristiano, todo eso van a aprender. Pero después de todo ello, el egresado es un discípulo de Jesucristo. Así que hemos puntualizado mucho eso, tenemos grupos de formación discipular, hemos tratado de conducir a nuestros estudiantes a desarrollar esas disciplinas espirituales que en teoría o en un ideal ya lo deberían de traer, pero lo cierto es que no. Nuestros estudiantes necesitan ser ayudados a permanecer frente a Cristo para conocer más a Jesús y que el carácter de Jesús se desarrolle, como dice Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eso es lo que queremos, ¿no? Sí, vienen acá para todo lo que yo había comentado ahorita, pero les digo a los estudiantes, es un retiro espiritual de 4 años o de 5 años, según el tiempo que ustedes quieren estar acá, donde lo que queremos es no que conozcan más acerca de Dios, sino que conozcan más a Dios, ¿no? Después de todo. Entonces, hemos estado trabajando en estas cosas, desarrollo curricular, con estas áreas, área de formación académica, con los cursos tradicionales, área de formación espiritual, área de formación ministerial, área de formación discipular, tratando con estas áreas un desarrollo un poco más integral de los estudiantes. Entonces, en esto nos hemos abocado. Hay un plan que estamos desarrollando y obviamente hemos ido haciendo algunos ajustes en el proceso, partiendo también de las situaciones que como iglesia, bueno, después de tantos años como pastor, a veces le llamo iglesia, claro, como seminario vivimos, ¿no? Y doy gracias a Dios. Y decimos, nuestros profesores son lo más valioso, nuestros estudiantes son lo más importante. Todos los días nos levantamos pensando en la dirección del Señor para la formación de nuestros estudiantes. Estamos comprometidos con nuestros estudiantes, buscamos convivir con nuestros estudiantes lo más que podemos. Pero la parte más fuerte del seminario, humanamente hablando, es el staff. El seminario va a ser tan fuerte como lo sea su staff, ¿sí? Porque el staff sabe. No solamente buscamos alcanzar metas, sino algo en la cultura organizacional, no solamente es alcanzar metas, sino las relaciones que nosotros vivamos. Nuestro deseo es que cada persona que llegue al campus llegue a un campamento de Dios. Y eso, el staff, es lo que lo debemos propiciar, ¿no? En la medida en que nuestra relación con el Señor, el director, los subdirectores, el staff, somos 16 personas en el staff, en la medida en que nosotros seamos personas que busquen al Señor, va a ser la fortaleza del seminario. Sí, eso es lo que... Oye, pastor, me haces pensar, ahorita mencionas varias cosas que definitivamente hicieron un clic en mi mente, porque nuestro viaje aquí por este fin de semana ha girado en torno de
relaciones pastorales, algunas conferencias, tuve el privilegio de predicar al día de ayer en 2 cultos y mi trayectoria es pastoral, entonces estoy traduciendo todo lo que estás diciendo y una de las cosas que me llamó la atención al principio es la cuestión de tu llegada a una institución establecida que está por celebrar 50 años aquí y dijiste 120. 125. 125. Entonces, aquí está mi punto. Estoy pensando en el pastor promedio y en lo personal lo viví hace 10 años cuando llegué a pastorear la última iglesia que pastoreé, que es una iglesia en la ciudad de Faro, al lado de McAllen, frontera con Reynosa, iglesia establecida. Entonces hablaste acerca de tu llegada aquí y lo pusiste en claro, que aun cuando hay un plan, pero no llegas a hacer cambios automáticamente. Y hablo de esto porque uno de los retos cuando llegas a una iglesia establecida, te encuentras como en una tensión irresoluble, donde hay una expectativa que potencialmente no es articulada, a lo mejor es articulada, donde la iglesia te trae o te llama o afirma tu llamado porque quiere que hagas cambios. Pero en la realidad esos cambios tienes que navegarlos con paciencia, con sabiduría y sobre todo cuando tienes una organización, un organismo, una institución, sea iglesia, sea el seminario, que va a requerir paciencia para esos cambios. Porque, por ejemplo, y aquí regreso a lo que acabas de decir, has enfatizado con una claridad la importancia de la facultad, la importancia de tu cuerpo docente, la importancia de tu staff y la importancia de tus alumnos. Y a lo que me refiero es esto, que prioritario que puede ser estas iniciativas que has mencionado, pero al final de la conversación esas iniciativas están basadas en lo que realmente es importante, que son la gente. Y menciono esto porque trágicamente en algunas ocasiones en el pastorado te enfocas en iniciativas que son bíblicas, que son buenas y necesarias, pero las haces a, ¿cómo se dice esto?, a expensas de la gente. Donde puede ser o atropellada, o la clásica es que nos convertimos en aquellos líderes que queremos complacer a todos. Y al final nunca hacemos lo que... En fin, tú sabes, es una conversación que es continua en la vida pastoral, en el ministerio, y siento que el Señor, después de esta trayectoria bastante larga que has tenido en el ministerio, te trae para ejercer algunos de sus principios una vez más, nada más que es en un contexto un poquito diferente, porque esa no es una iglesia. Es una institución que sirve a la iglesia y existe para la iglesia, pero la realidad es de que estás entrenando a aquellos que están liderando la iglesia. Entonces, en fin, esto que acabas de mencionar, hay muchas cosas que en mi mente estaba procesándolas como pastor, que es lo que soy, pero el fin de semana que acabo de pasar con pastores, y en mi mente estoy diciendo que cuando escuchen este podcast, cuando la gente lo escuche, yo sé que estas cosas van a conectar, porque y aún si estás sembrando una iglesia, estos principios son aplicables en todos estos. Llegaste en agosto. Estamos ahora aquí a mediados del mes de marzo. ¿Has estado predicando o no has estado predicando? ¿Has tenido oportunidad de predicar? Porque no estás pastoreando una iglesia, entonces no hay esa continuidad, ese proceso sistemático que típicamente creamos en el pastorado. ¿Cómo te ha ido en la predicación? Bueno, no he tenido el privilegio de predicar todos los domingos, y ahí sí, como pastor, es algo así como que dices, hay algo me falta. Es difícil, no es fácil. He sido invitado, digámoslo así, tal vez he predicado en tres cuartas partes, ¿no? del tiempo de los domingos. Muchas de esas invitaciones son invitaciones a predicar temas ya establecidos, porque son aniversarios de una iglesia, etcétera, etcétera. Se me ha dado, obviamente, se me han presentado invitaciones donde el tema es abierto. Predico sobre el llamamiento, ¿sí me explico? Es decir, ahora aprendí algo hace años. Yo cuando voy y predico, le digo al pastor que me invita, le digo, ¿voy a tener un tiempo de promover el seminario? Me dicen, claro. Digo, ok, que sea antes o después del sermón. Porque yo, poniéndome para el sermón, para mí el seminario ahorita ocupa un lugar muy especial en mi corazón, pero no voy a hablar del seminario en el sermón. Voy a predicar sobre el llamamiento. Entonces me dan tiempo antes o tiempo después, ¿no?, para predicar. Pero tienes toda la razón. Son de esas veces que uno hasta estás leyendo la Biblia y empiezas a bosquejar, ¿verdad? Traes eso allí, ¿no? Y a veces obviamente son
pasajes, mensaje que el Señor nos da en el tiempo con Él y que uno guarda para en la primera oportunidad. No he tenido obviamente la oportunidad de predicar domingo tras domingo, ¿verdad? Este próximo domingo me invitaron a una escuela dominical y a predicar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hago? Aprovechar a ninguna invitación a predicar, digo que no. Todas las aprovecho, porque sé que para eso fui llamado por el Señor. Claro. Entonces, ¿para qué le voy a preguntar al Señor? Señor, ¿acepto o no? Pues me decía, a eso te llamé hace 35 años. De eso pido. Y aprovecho para decirle a la audiencia, está disponible para que lo inviten a predicar. Aquí está el pastor. Una de las preguntas que te quiero hacer y que me haces pensar con respecto a todo esto, en tu trayectoria ministerial, familia, hablaste de tus hijos, tu esposa, tu matrimonio, aunque esto no lo hemos hablado en detalle, pero he escuchado tu historia un poquito antes de la grabación, es la cuestión de que el Señor te ha concedido un cierto contexto bicultural, porque has estado en Estados Unidos, en México, Monterrey, todo eso. ¿Con qué palabra describirías tu trayectoria ministerial? ¿Qué palabra usarías que encapsulara? Si acaso se puede, a lo mejor es difícil porque piensas en diferentes aspectos, fases, etapas de la vida ministerial, pero ¿qué palabra podrías usar si te forzara a usar una sola palabra? Voy a decir algo que tal vez me voy a quemar aquí frente a la audiencia, pero lo voy a decir, ¿no? Para eso estamos, para ser transparentes en todo lo que podamos hacerlo, ¿no? En ciertos contextos y en otros, bueno, claro, se puede ser más abierto, ¿no? Mi trayectoria ministerial se puede describir por lo siguiente: un esfuerzo por la humildad. Porque he batallado tanto para ser, y no digo que lo haya logrado, no digo que ya lo haya logrado, ser una persona humilde. Y el Señor me ha hecho, como decimos por acá, soplar el polvo. Y ha batallado mucho conmigo. Porque yo era algo así como una especie de la viquina. Altanero, precioso y orgulloso. Quitémoslo lo de precioso. Si yo pudiera detectar, si yo pudiera definir mi peregrinaje ministerial, era un esfuerzo por la humildad. Un esfuerzo por la humildad. El Señor me ha llevado a ello. Yo creo, Vidal, que yo sabía desde hace muchos años que el Señor tenía un ministerio educativo como este para mí. Por eso cuando el Señor empezó a mostrarme esto, no me era extraño y no me era sorpresivo para mí. Pero el Señor no tardó, fui yo el que endureció muchas veces su corazón para llegar a un lugar como este. Y no porque no haya querido responder hace años, sino porque el Señor me tuvo que llevar como el pueblo de Israel, primero traerme por 40 años para prepararme a mí y preparar el lugar a donde iba a llegar. Y es cuando uno ve en retrospectiva y uno dice, Señor, perdóname, porque te costé muchos años pudiendo haber aprendido esto, pero era necesario para mí. Yo creo que mi trayectoria ministerial es eso, ¿no? Un esfuerzo por la humildad. No lo he logrado, porque entonces pues, cualquiera diría, entonces, ¿dónde está la humildad? No lo he logrado, falta todavía camino. Claro. Son áreas en mi vida donde yo sé que tengo que seguir cediendo. Claro. Tú sabes, la academia te puede causar orgullo, vanidad, soberbia. La academia puede, pero dice Karl Barth en un libro precioso que se llama Introducción a la Teología Evangélica, que yo lo recomiendo a cualquiera que está iniciando su formación en el ministerio, en su formación teológica. Dice Barth, como que no se contesta esa pregunta: la teología envanece. Y es bien curioso, cuando uno voltea, hay mucho envanecimiento en estudiantes seminaristas. Yo lo fui, o sea, pero no he sido el único.
no se envanece tanto el que estudia física o química o biología o negocio, pero hay un envanecimiento en los estudiantes en el campo ministerial. Y no los estoy juzgando, tal vez el más envanecido fui yo y por eso lo menciono. Y eso es algo que nos tenemos que cuidar. Entonces yo resumiría eso. Abraham, tu peregrinaje ministerial es un esfuerzo en el Señor por la humildad. Me haces pensar en una de las luchas más grandes que todos batallamos, eso que acabas de decir, porque tiene una peculiaridad del mundo académico, es obvio, pero siento que esta cuestión de, que en este caso lo opuesto a humildad sería orgullo o soberbia, sucede típicamente en esos puntos ciegos donde no nos levantamos en la mañana y al rasurarnos y vernos en el espejo estamos diciendo, o sea, soy orgulloso. No, típicamente decimos en nuestra mente, soy luchador, me esfuerzo, estoy tratando de mejorar para el Señor. Entonces, a lo que voy es esto, es ese tipo de experiencias que todos batallamos en diferentes aspectos y niveles. Una, estás hablando de algo que potencialmente puede ser subjetivo, potencialmente. La otra cosa que me haces pensar en esa trayectoria, porque la palabra o la pregunta tiene que ver con una trayectoria, al final de la conversación, sabiendo y entendiendo que el que llamó o el llamamiento viene de Dios, siento que al final de la conversación, aun cuando pasamos por esas etapas donde sientes que fueron 40 años de dar vuelta y vuelta y vuelta, descansamos en la providencia de Dios. Amén. Y decimos, ¿qué otra cosa podemos hacer? O sea, regresar el tiempo, no podemos regresarlo. Confesar nuestro pecado, claro que lo podemos confesar, y si en este caso es humildad, o lo que sea, cualquier aspecto de la vida, pero al final de la conversación descansamos en el Dios que no solamente me llamó, pero es el Dios que ha prometido sostenerme. No porque yo califique o porque califique o porque tengo eso figurado, pero en medio de mis limitaciones, en medio de mis luchas que todas las tenemos. Entonces, una de las cosas que recuerdo que me habías comentado es que eventualmente vas al seminario en San Antonio, seminario hispano, se conoce en aquel tiempo. ¿Es ahí donde empieza tu llamamiento, podríamos decir, donde sientes tú el llamado? ¿A qué edad más o menos sientes que tú dices, aquí es donde veo esa parte donde divide, que siento un llamado al ministerio vocacional? ¿Qué edad me estás hablando? Buena pregunta, y estaba esperando que no la hicieras. No te escapaste. No me escapé. Fíjate que yo viví por varios años con un cierto, no inseguridad ni vulnerable en esa área de mi vida, pero cuando yo llego al seminario, todos mis compañeros daban testimonio de su llamamiento, de su testimonio de salvación y de su testimonio de llamamiento. Yo tenía un testimonio de salvación, pero no sabía del testimonio de llamamiento, porque yo conozco al Señor un lunes 29 de septiembre de 1986 al filo de la medianoche, y un jueves 20 de agosto del 87, es decir, a 11 meses y días, estoy tomando el curso de inducción en el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Y la pregunta es, ¿cuándo me llamó el Señor? A los pocos años yo llego a la siguiente conclusión: cuando el Señor me salvó, me llamó. Para mí no hubo una distinción. Ahora, el llamamiento, en cuanto a lo que yo sabía, yo estaba seguro que el Señor me estaba llamando al pastorado. He amado el ministerio pastoral siempre, lo disfruté. Mi primer pastorado fue en San Antonio, al año y medio de ser estudiante. Pastoreé la Iglesia Bautista La Fe por año y medio. Tenía yo 19 años, imagínate, pobre iglesia, con un pastor recién convertido, 19 años y apenas los pininos del seminario. Sí, pobres hermanos. Todavía recuerdo nombres, ¿no? La hermana Guadalupe Martínez, una viejita, la hermana Serna, la familia Llamas, la familia Pedraza. Yo digo, Señor, yo espero que todavía ellos continúen en tu camino, ¿verdad? Fueron lindos hermanos, tuvieron mucha paciencia conmigo. Desde que me invitaron, yo amé el pastorado. Desde esa fecha hasta el 25 de julio, de junio del año del 23, yo termino mi pastorado. Todos esos años fueron años de pastorado, pero siempre tuve la noción, o la claridad, más que noción,
de que el Señor me estaba preparando para un ministerio de educación. Siempre la tuve. Y lo tuve desde el seminario. Yo tuve 2 maestros que influyeron mucho en mí. Y los 2 me cuidaron. Ahora lo veo así, me cuidaron. El doctor Ernesto Atkinson, un viejito americano, con un español mejor que el mío, ¿sí? Él se jubiló al año de que yo estaba, pero mantuvimos el contacto. Él se movió a vivir a Ennis, Texas, cerca de Dallas. Lo seguí, es decir, mantuvimos el contacto, lo visitaba, aún ya casado, íbamos a su casa con la hermana Marta. Él apostó mucho en mí porque me decía: Abraham, su ministerio, el pastorado es necesario, va a ser útil en su formación, pero siempre sepa a dónde el Señor lo está dirigiendo. Y el otro fue el doctor Abdías Mora, otro viejito que también puso mucho énfasis en mí. De hecho, él me lleva a la Universidad de Mary Herman Baylor para que me entreviste, para ingresar ahí, porque la idea de él era haga su maestría allí. Baylor es muy caro, no, tal vez no voy a poder, pero después se va al departamento de religión de Baylor. Él había sacado su PhD de Baylor, con una tesis que no lo querían graduar, una tesis en Cristología y Eclesiología desde la teología de la liberación. Okay. Entonces, en aquellos años todavía la teología de la liberación en el norte como que no era así. No. Entonces, él era su mirada, ¿no? Pero yo les digo al paso, a los regreso a México, por parte de ellos 2 sentí confirmación de parte del Señor: sí, hermano, América Latina. Regrese para... Eso fue mi experiencia, ¿no? Entonces, desde ahí yo sabía, desde esos primeros años de formación, sabía que yo tenía un ministerio. Me sentía a veces como Noé, o al menos así sentía la percepción de mis compañeros que me veían como Noé. No porque el ministerio pastoral no ameritara una preparación más seria, desde luego que sí, pero como que algunos decían, como que estás haciendo más de lo que te va a demandar, como que para el trabajo pastoral no se requiere tanto. Esa es mi lectura, la interpretación. Pero yo decía, aunque el Señor no me tenga para otra cosa, el ministerio pastoral claro que demanda una preparación seria. Aunque no hubiera más, es el ministerio pastoral. Porque después de todo, llegas acá y dices, lo importante está allá. Somos colaboramos con ellos. Entonces yo vengo a México, regreso a Monterrey, después de estar en San Antonio, me inscribo en la Facultad de Filosofía, obtengo la licenciatura en Filosofía, me caso, nos vamos a la zona rural y mientras que estamos en esa estadía como misioneros, hago una maestría en educación en la universidad. Viajaba a veces 1, a veces 2 veces a la semana a la universidad y gradúo yo con una tesis, me dan el grado con una tesis en el campo de filosofía de la educación. En el 2004 es eso. Empiezo a buscar el doctorado, pero el Señor no abre puertas, hasta el 2013. Abre las puertas para un programa de... ¿Fue bastante el tiempo? Sí, bastante el tiempo, pero esa es cuando uno voltea hacia atrás y uno dice, el Señor quería formarme desde el 14. La providencia de Dios. 9 años abocado al 100% al pastorado, aprendiendo de allí, aprendiendo de ahí. Ingreso a un programa doctoral en el 2013. Es un programa doctoral que está avalado por el CONACYT, es un programa de excelencia académica de la Universidad Autónoma de León, un doctorado en filosofía. Yo aplico, presento los exámenes, elaboro el anteproyecto de investigación, lo presento, tengo las reuniones con el comité de admisiones, todo, pero yo no aplico a CONACYT, a la beca de CONACYT. ¿Por qué? Porque CONACYT me pedía dedicación exclusiva, es decir, no trabajo, no nada. Okay. Pero cuando el Señor me dice en el 2013, es ahora, me dice, es ahora pero sin licencia, es ahora pero con el pastorado a cuestas. Entonces yo no puedo aplicar a CONACYT porque yo iba a seguir percibiendo un salario por un lado y por otro lado no iba a estar las 24 horas, los 7 días con el doctorado. Entonces, ya cuando me aceptan y todo, empiezo a hacer una lista de 35, 40 amigos cristianos todos,
y les digo, está esto. Me apoyaron. Vidal nunca faltó un centavo para el pago de 5 años de estudios doctorales, ni para los congresos a los que tenía que ir, ni para colegiaturas, ni para libros, ni para una estancia académica aquí en la Ciudad de México. El Señor proveyó de todo. Entonces yo estaba todo dedicado en eso, ¿no? Soy una persona que creo que he estado cambiando. Yo era una persona que buscaba dar el 100% en aquí y el 100% acá. Entonces fueron 5 años donde dormía 3, 4 horas diarias, ¿no? Pero el Señor nos sostuvo tanto con salud como en todo lo demás. Entonces, bueno, ya tengo el doctorado y ahora qué. Los amigos me decían, bueno, que vas a buscar trabajo en la universidad. Fue otra de las cosas que yo nunca he sentido, emplearme como maestro universitario. Respeto mucho esa labor, tengo muchos amigos profesores universitarios, pero yo decía, si voy a dar algo, lo voy a dar en la obra del Señor. Nunca he percibido un centavo, no recuerdo haber percibido un centavo por una clase en una escuela. Todo ha sido para el Señor, en la obra del Señor. Cuando me llaman acá al ministerio, te puedo decir 3 o 4 nombres de amigos cuando se acercan y me dicen, ahora entendemos. Ahora entendemos por qué el barco que estabas. Claro. Y digo, y aún si no hubiera sido esto, la formación que el Señor me dio, el pastorado lo demanda. Claro. Me abre esto, bueno, por estas cosas. Esto que estás platicando ahorita, que no conocía esa parte de tu historia, me hace automáticamente pensar, me conecto en el valor y en el apoyo y en esa experiencia donde como esposa, como hijos, caminaron contigo a través de todas estas etapas. O sea, valoras mucho eso, porque cuando hablas ahorita dónde están, el hecho de que ustedes estén en México y los hijos en Monterrey, o sea, todas esas transiciones pastorales, ministeriales, ahora como director general, o sea, no hay manera que puedas decir, fue mi capacidad o mis habilidades o el llamado que Dios nada más puso en mí. Es algo que esto ejemplifica, pastor, esto ejemplifica la vida cristiana, porque esta es la manera que lo hemos predicado, enseñado. La experiencia con Cristo es personal, tienes que aceptar a Cristo o iniciar esa relación con Cristo personalmente, pero es para una expresión corporal, la iglesia local y la gran comisión. Entonces, creo yo que lo ejemplificas con tu llamado, con tu peregrinar, porque una de las preguntas que quería hacerte, o conecto con esto, si usamos la edad de 19 años como ese punto de tu llegada al seminario y todo eso, si yo pudiera ahorita pararme de esta silla, salir por esa puerta al pasillo y hablarle a Abraham Banda de 19 años. 18 tenía. O 18 años, y darle este micrófono y sentarlo contigo, ¿qué le decías a Abraham de 18 años? ¿Qué le diría yo a Abraham de 18 años? Sí. Y conociendo lo que vendría adelante. Ahorita, en este momento, ahorita, a tu edad, después de todo lo que has vivido, y estando donde estás, y entra Abraham de 18 años y se sienta aquí, ¿qué le dices? ¿Qué le diría? ¿Qué le digo? Busca a personas sabias que te van a ayudar en el camino. No porque no hubiera personas sabias, mencioné 2 ahorita, pero como yo no vengo de una familia evangélica, como yo no tenía mucho contexto evangélico, como yo no conocía a muchos pastores, cuando llego a México, muchos años los caminé solos. Y con la soberbia que me cargaba, entonces me faltó a mí prudencia y la mínima sabiduría para buscar mentores sabios. Llegué a tener un mentor sabio que me ayudó a cultivar el corazón pastoral. Yo amaba el pastorado, pero el hermano Jorge Clark Ramírez Garza, él fue mi primer pastor prácticamente, aunque amo al pastor Emilio Laredo, quien me habló del Evangelio, sigo teniendo como relación así, plática con él cada vez que podemos. Tengo años de no verlo, él vive en Texas, pero el pastor que me cultivó en el ministerio fue el hermano Jorge Clark Ramírez Garza.
Si hubiera conocido a personas que como estos, él en mis estos primeros... nombres que están, quiero hacer ese paréntesis, estos nombres que estoy mencionando ya están ante la presencia de Dios. Tus mentores, el pastor Jorge, sí, los maestros del seminario. Sí, el hermano Emilio Laredo aún vive, gracias al Señor, pero mis 2 profesores ya están con el Señor, mi pastor... Además quería hacer ese paréntesis, porque creo que eso es importante reconocer, que terminaron bien la carrera y que nos dejan a nosotros, porque puedo hablar de mis mentores también, nos dejan una gran responsabilidad de que no solamente respondimos, hemos sido educados, gracias al Señor, continuamos siendo educados, pero hay que terminar bien la carrera. Exacto. Entonces, cuando tienes 18 años, típicamente no piensas en eso. Porque a la edad de 18 años, hablar de personas de nuestra edad, para unos 18 años somos viejos. Oh, sí. Y ahorita entre más pasa el tiempo, más veo a los ancianos jóvenes y digo, no, está chavo. O sea, ahorita veo a mis papás y digo, no, o sea, sí, esa es la realidad. Déjame moverte un poquito la conversación porque estamos ya concluyendo, pero si tus 3 hijos fueran llamados al ministerio y tú supieras que estás al final de tu peregrinar en este mundo, y ningún libro, ninguna entrevista, ningún sermón, ningún video, ningún podcast quedara de ti. Todo va a ser completamente borrado. No queda nada de ti, de lo que has escrito, estudiado y todo eso. Y pudieras darle a tus hijos 3 recomendaciones al entrar al ministerio. ¿Qué les dirías? Es todo lo que les va a quedar. Santidad. Santidad. Uno puede tener las más grandes carencias de cualquier tipo. Puede uno ser el más torpe, gustes o mandes, el menos competente, pero con santidad vas a comprender la dirección de Dios y el actuar de Dios en ti y a través de ti, y eso es suficiente. Eso es suficiente. Un Pedro, un Juan no tuvieron lo que tú y yo tenemos, claro, lo que muchos ministros tienen hoy. Y mira quiénes fueron. Santidad. Y obviamente algo ligado a ello, fidelidad y obediencia al Señor. Fidelidad al Señor. Mantente. No te desvíes. Mantente en su palabra. Conoce su palabra. Deja que, como decías tú el sábado, no es solamente que leo la Biblia, sino es Dios hablando. O sea, Dios está hablando, Dios te habla a ti, nos habla en la comunidad y todo eso. O sea, obediencia al Señor, obediencia, fidelidad al Señor, santidad y fidelidad. Y una tercera cosa, amor a la gente. Ama a la gente. La gente no va a recordar un sermón nuestro, el estudiante no va a recordar una clase nuestra, puede que sí, ¿no? Una clase nuestra, va a recordar, va a llevar en su corazón el amor que tú le mostraste. Ama a la gente. Y a eso fuimos llamados, ¿sí? Ama a Jesús, el amor lo conocemos en Jesús, ¿no? Y es el segundo grande mandamiento, ¿no? Ama a los demás. Este sería el consejo: santidad, obediencia y amor. El pastor promedio en nuestra generación, el pastor promedio tiene 60 años. En Estados Unidos típicamente el tiempo de pensión es de 65, pero independientemente en qué país estemos o en qué cultura, 60 años. Si a ese pastor promedio la iglesia le pidiera, sabiendo que a ese pastor le quedan 5 años en el ministerio, otra vez es un caso ficticio, y la iglesia le dice, en los próximos 5 años ayúdanos a crear un sistema, a crear los procedimientos para tu sucesor. Pero la iglesia te está pidiendo, porque en la denominación bautista hablamos de la autonomía de la iglesia, hablamos de que la iglesia decide y todo eso, pero en este caso te están pidiendo como pastor. ¿Qué componentes, esta es la última pregunta, qué componentes tú recomendarías entre la relación pastoral y congregación para crear un sistema de sucesión bíblico y saludable? Que te haga pensar para que haya una transición otra vez saludable, bíblica, y que la iglesia continúe floreciendo, aún después. Porque la frase que usamos, que esta frase es de un libro de un hermano que se llama William Vanderbloemen de Houston, él tiene un libro que se llama Next, Próximo,
Y el libro es un proceso de sucesión. Y el libro inicia con la primera oración y dice, todo pastor es pastor interino, no hay pastores permanentes. Y porque es una verdad, y típicamente cuando tenemos 19, 20 años no pensamos en eso, pensamos que vamos a estar aquí para siempre. ¿Qué factores, qué componentes tú recomendarías en la formación de un proceso saludable de sucesión? Creo que tal vez no sea la primera, pero algo que me viene a la mente es, amar se aprende. Uno aprende a amar. ¿Sí? Es un sentimiento, porque claro, no lo podemos negar, pero amar aprendemos. Hay algo lamentable en la vida de las congregaciones, y sé que tal vez este podcast lo vayan a escuchar algunos hermanos, pero es necesario decirlo, ¿no? No toda iglesia ama al pastor y al ministerio pastoral. Yo aprovecharía esa oportunidad, si la iglesia no la da, de enseñarle a amar al siervo de Dios. Porque los pastores no estamos peleando porque nos den más dinero. Yo vengo de una familia de comerciantes y de gente de negocios. Ni tú ni yo estamos aquí por dinero. No es la vocación para eso, definitivamente. Si fuera así, anduviéramos por otros rumbos, definitivamente. ¿no? Pero algo que alimenta el corazón de un pastor es el amor de la iglesia. Yo aprovecharía la oportunidad para enseñarle a la gente cómo amar a un siervo de Dios. Obviamente, la orientación también en cuanto a educarles, si acaso no tiene esta formación, cuál es el perfil de un siervo de Dios a la luz de las Escrituras, ¿no? Así que enseña la Biblia acerca de un siervo de Dios y qué es lo que ustedes tienen que estar buscando. Porque a veces la gente quiere algo de los siervos que ni siquiera la Escritura lo enseña, ¿sí me explico? No es bíblico. ¿Por qué estás buscando eso si la Biblia no te enseña eso? ¿Sí me explico? Y una tercera cosa que yo le enseñaría a la iglesia en esa transición, que obviamente viene como resultado del amor y del perfil, el cuidado. Un pastor cuidado es un pastor que va a cuidar. Oh, wow. Un pastor cuidado es un pastor que va a cuidar. Yo no tengo de qué andarme preocupando, yo me voy a abocar a lo mío si yo sé que el otro se va a preocupar y me va a cuidar a mí. ¿Sí? Yo enseñaría esas tres cosas. Preparar a la iglesia en cuanto a amar, en cuanto a qué es lo que puede esperar bíblicamente de un pastor y en cuanto al cuidado que la iglesia debe tener. Porque mira, es como todo, ¿no? Es como en la relación matrimonial. La esposa no espera un regalote, sino simple y sencillamente que tengas el detalle de... Y uno como pastor lo entiende también. Cuando uno ve a su iglesia, ¿no? Diciendo, ok, no me están... Tal vez a mi otro consiervo le están dando, pero no volteo hacia allá. Pero ellos están dando claro, lo que saben que tienen que dar. Eso trae una satisfacción al corazón del pastor. Y los ministerios van a ser ministerios prolongados. Exacto. ¿No? Van a ser ministerios. Exacto. Esas tres cosas se me ocurren ahora. Palabras excelentes de consejo, y especialmente porque nuestra audiencia es pastoral, mucha de ella, y la iglesia local. Yo quiero concluir orando. Gracias. Y parte de la oración es porque todo lo que me acabas de decir, tú en particular estás en una posición peculiar. Hemos hablado de providencia de Dios, porque te está tocando a ti en esta etapa moldear, preparar, educar, discipular a una generación de damas y de varones que están y van a servir al Señor. Entonces, mi oración va a ser ahorita, y voy a orar, para que nuestra generación, que estamos hablando de nuestros hijos ahora, porque es la generación joven, y el Señor permita nietos eventualmente, inicien su peregrinar no solamente con Cristo, pero ministerial, con ese fin en mente. Entonces, pensando una vez más en Abraham Banda, de 18 años, entrando al Seminario Teológico Hispano en San Antonio,
si pudiéramos regresar a esas etapas formativas básicas, si pudiéramos iniciar con ese proceso de sucesión desde el principio, porque te lo digo por experiencia, te lo digo porque el trabajo que hacemos hoy en día, yo argumentaría que parte de los retos de la iglesia hoy en día es porque no hemos hecho un buen trabajo en pasar la estafeta a la siguiente generación. Hemos batallado en ese aspecto. Hay multiplicidad de razones, pero al final de la conversación, la iglesia está sufriendo, el pastorado está sufriendo, y estoy hablando generalidades, porque hemos batallado. Pocos son los casos donde hay sucesiones bíblicas, efectivas, en fin. Entonces, que el Señor permita que parte de esas instituciones, como es aquí donde estamos, el Seminario Teológico Bautista Mexicano, podamos instruir, podamos instar a nuestros, típicamente son jóvenes, personas de la edad media, a que iniciemos con ese fin en mente, que iniciemos donde, importante que es cómo iniciamos y cuando sentimos el llamado, cuando tenemos 18 años, estamos llenos de vida y llenos de anhelo, de igual importancia es cómo termina la carrera. Exacto. Porque los años pasan rápido y tú y yo lo sabemos, la vida se mueve con agilidad y queremos ser encontrados fieles en todo eso. Entonces, permíteme orar por ti, permíteme orar por esta institución, por la obra que el Señor ha puesto en tus manos, por los estudiantes, porque sé que son importantes, y como padre tengo algunos que están en seminario, así es que esta es una conversación muy personal para mí, porque pienso en ellos como estudiantes y como seminaristas. Oramos. Claro.